Han pasado meses, tal vez años. Has sacrificado horas de sueño, fines de semana con tus amigos e incluso quedado en bancarrota. Todo por una sola visión. Has solucionado bugs imposibles, has reescrito miles de líneas de código y finalmente lo lograste. Finalmente, después de meses de esfuerzo, por fin lograste terminar tu primer videojuego o programa complejo, así que decides empezar a venderlo. Pero cuando ves las opiniones de los usuarios, te das cuenta de algo. Tu interfaz es una basura. ¿Creaste un algoritmo capaz de predecir el futuro? Pero lo envolviste en una caja tan fea que nadie le da la oportunidad. Texto imposible de leer, botones desfasados y menús que parecen hechos por alguien que no sabe ni usar PowerPoint. ¡Felicidades! Acabas de crear un juego que nadie va a jugar. Pero tranquilo, que de los errores se aprende. Así que hoy vamos a cambiar tu forma de diseñar menús, usando los mismos principios que usan los grandes de la industria. Y es que no solo se trata de estética, hay una ciencia detrás de cada botón y cada color. Debemos de entender que un buen diseño de interfaz y experiencia de usuario ayuda desde mejorar resultados financieros hasta mejorar la productividad de los usuarios. Así que empecemos por asegurarnos que el usuario se sienta cómodo. Y para esto, debes de saber que en muchas ocasiones tener una interfaz llena de animaciones y colores muchas veces no es la mejor opción, ya que una buena interfaz tiene como objetivo principal el asegurarte de que el usuario nunca se sienta perdido. Antes de siquiera empezar a crear los menús, lo primero que debes de asegurarte es que la interacción con los menús sea cómoda y navegable. Debes de asegurarte de que los menús se encuentren correctamente conectados, logrando acceder a toda opción posible de una manera no solo rápida, sino que asegurándote de que el usuario no pase por más de 3 menús consecutivos. Esta regla es más conocida como la regla de los 3 clics. Y esto cambia muchísimo dependiendo del público al que va dirigida tu interfaz, ya que no es lo mismo crear una interfaz para un videojuego que crearla para un desarrollador. Así que antes de empezar con la interfaz, pregúntate, ¿mi proyecto es para jugar o para trabajar? En los videojuegos buscamos inmersión, queremos algo dinámico, visual y que nos atrape sin dejar de lado la funcionalidad. Mientras que en el software profesional buscamos eficiencia, velocidad, claridad y que las herramientas no estorben. Prioriza siempre la utilidad sobre lo bonito pero inentendible. Justo por eso, primero debes definir lo siguiente. ¿Qué es lo que el usuario hará más veces? ¿Va a navegar constantemente entre opciones? ¿Necesita acceder a las herramientas rápidamente? ¿O simplemente necesita una experiencia sencilla y cómoda? Para que veas que esto no es solo teoría, te daré estos 2 ejemplos opuestos pero perfectos para la ocasión. El primer ejemplo es Dead Space, el cual llevó la experiencia de usuario al siguiente nivel, en donde en vez de darnos una barra de vida tradicional, logramos ver la salud en la espalda de Isaac, la cual va cambiando de color dependiendo de la vida con la que este cuente, ahorrándonos agregar elementos que tapan espacio en la pantalla y al mismo tiempo logrando aumentar la inmersión del juego. Mientras que, si de software hablamos, me gustaría destacar Figma, ya que al menos en mi opinión, todas las herramientas están notablemente bien distribuidas, con animaciones lo suficientemente sencillas para que no sean molestas, además de estar distribuidas correctamente en la pantalla, dándonos una visión de nuestros diseños en la parte central, mientras que en los laterales vemos tanto las herramientas como los objetos. Pero ojo, que sea funcional no significa que deba verse aburrida o desconectada. Una vez tengas clara la estructura, el siguiente paso es darle una identidad. Aquí es donde entra la coherencia visual, donde nos encargaremos de que los colores y estilos del proyecto cambien en armonía. Y para esto te recomiendo usar una paleta de colores, los cuales encajen con la estética del proyecto. No puedes hacer una interfaz estilo Cyberpunk en un programa de contabilidad y tampoco una interfaz plástica y apagada en un juego que intente parecer vivo.
Y para mostrarte un ejemplo de un menú muy bonito, tengo el juego perfecto. Persona 3 es muy buen ejemplo, ya que aplica todo lo visto anteriormente de una muy buena manera, ya que lo primero que notamos es su enfoque en el color azul, usándolo como el color principal de la estética del juego. Asimismo, los menús muestran tanto funcionalidad como estética, ya que podemos acceder a la gran mayoría de opciones rápidamente, y al mismo tiempo observamos animaciones limpias pero atractivas visualmente para el usuario. A esto le sumamos que el juego cumple con los principios del diseño, las cuales son las siguientes. Familiaridad del usuario, que nos dice que la interfaz debe utilizar términos e imágenes conocidos por el usuario. Uniformidad de la interfaz, significa que tanto comandos como menús deben tener el mismo formato y diseño. Potenciar la sensación del control del usuario. Se basa en que la interfaz debe ser intuitiva de usar para usuarios sin experiencia previa. Y finalmente, minimizar la necesidad de memorización, la cual implica el limitar la carga de información a corto plazo y procurar que la información necesaria en cada momento esté presente en la pantalla. Aunque ojo, porque no basta con que la información esté allí, así que lo siguiente que debes tomar en cuenta es el idioma. Existen cientos de idiomas, por no decir miles, pero en nuestro caso tomaremos únicamente 2. El primero es el idioma natal de los desarrolladores, y el segundo, en la gran mayoría de los casos, será el inglés. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver el idioma como interfaz? Y la respuesta es muy sencilla. Muchas palabras tienen una longitud diferente de acuerdo al idioma mostrado, por lo que seguramente en algún momento te toparás con casos no muy agradables a la vista, en donde la palabra no cabe en tu botón. Así que sumado a esto deberás adoptar un diseño responsivo o adaptable, en donde el tamaño de tus letras cambie dependiendo de la longitud de la palabra para asegurarte de que todo esté en orden. Pero cuéntame, ¿te sirvieron estos tips y consejos? Házmelo saber en la caja de comentarios. Y finalmente terminaré diciéndote lo más importante. Hey tú, levántate de tu silla, prepárate un poco de café o chocolate, abre tu ordenador y empieza a diseñar.